Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, en esta ocasión para llevar a cabo la lección 3 de nuestro estudio Curso Bíblico Introductorio, y se recomienda leer Mateo 24 y 25, estos son capítulos, y de Segunda de Pedro leer el capítulo 3 y de Primera de Tesalonicenses leer el capítulo 5. Muy bien, empezamos. Jesús subió al cielo. Jesucristo fue crucificado hace aproximadamente 2000 años. Al tercer día resucitó de entre los muertos. A los 40 días de haber resucitado, ascendió al cielo, donde permanece desde entonces. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que ha de volver a la tierra. Cuando Jesús subió al cielo a la vista de los apóstoles, dos ángeles les aseguraron en Hechos 1 y versículo 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo volverá Jesucristo? Desde la partida de Jesucristo, la gran interrogante ha sido, ¿cuándo regresará a la tierra? Algunos, interpretando erróneamente las profecías de la Biblia, hasta han fijado fechas exactas para su regreso. Sin embargo, las fechas han pasado y Jesús no ha venido. Es natural que estemos ansiosos de saber cuándo Él ha de volver, pero la Biblia claramente enseña que nadie sabe el día de su venida. Jesucristo dijo que ni Él mismo sabía cuándo vendría. En Marcos 13 y versículo 32 dice: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por tanto, no debemos prestar atención a pronósticos que aseguran que Jesús volverá en un día determinado. En su sabiduría, Dios no nos ha revelado cuándo volverá Jesús. Quiere que siempre estemos listos para recibirlo. Si supiéramos que Jesús no vendría sino hasta un día determinado, no nos prepararíamos espiritualmente, sino que esperaríamos hasta el último momento, porque pensaríamos, todavía tenemos tiempo. Al no informarnos cuándo ha de volver Jesús, Dios nos motiva a prepararnos para su venida todos los días. ¿Cómo volverá Jesús? Algunos dicen que Jesús ya volvió en forma espiritual, o que ya vino y está en algún lugar secreto. Tampoco debemos prestar atención a estas ideas, porque Jesucristo profetizó que se levantarían falsos profetas enseñando así. En Mateo 24, versículos 23 a 27 dice: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis a mirar, o mira, está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice que su venida será como un relámpago, se refiere a que todo el mundo puede ver el relámpago por lo brillante que es. Comprendemos pues que vendrá en forma visible. Recordemos también las palabras dichas por los ángeles. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en Hechos 1:11. Cuando Jesús subió al cielo, lo hizo a plena vista de sus discípulos. Así vendrá de nuevo. ¿Para qué volverá Jesucristo? Jesús vendrá para establecer el reino de Dios en la tierra. Actualmente, la tierra está llena de violencia, inmoralidad y el sufrimiento que resulta del pecado. Jesús viene para rescatar al mundo de estos males y transformarla en un lugar de paz, tranquilidad y justicia. Su misión será quitar el pecado del mundo hasta que quede sin mancha, como Dios lo creó al principio. En Hechos 3, versículos 19 al 21 dice:
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Puesto que Jesucristo va a transformar la tierra cuando vuelva, la Biblia habla de su venida como el fin del siglo y el tiempo del fin. Será el final del mundo tal como lo conocemos. Jesucristo resucitará a los muertos y después hará un juicio cuando tendremos que rendir cuentas por lo que hemos hecho o dejado de hacer en la vida. Luego, Jesucristo establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Veremos más detalles de estos temas en las lecciones venideras, si Dios quiere. Burladores, siempre ha habido personas que no creen que Jesús volverá y se burlan de esta promesa de Dios. Tal vez usted conoce a alguien que se ríe de la idea de que Jesucristo volverá a la tierra. El apóstol Pedro nos aconseja que no nos dejemos engañar por los argumentos de los incrédulos. En 2 de Pedro 3, versículos 3 al 4 y versículos 8 al 9 nos dice: En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que el mundo sigue adelante como siempre engaña a muchas personas. No pueden imaginar los cambios que acontecerán cuando venga Cristo y por lo tanto rechazan la idea de la segunda venida porque nunca ha acontecido antes. Lo triste es que esto es exactamente como Jesucristo dijo que sería cuando Él volviera. En Mateo 24, versículos 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente no podía imaginar un diluvio mundial. Estaba demasiado ocupada en sus quehaceres para prestar atención a las advertencias de Noé. Lo mismo sucede hoy día. Las personas que no creen en la segunda venida serán abrumadas por los eventos que acontecerán cuando Cristo vuelva. Notemos aquí que Jesús no enfatizó que la gente sería muy pecaminosa, sino que sería indiferente y no tendría tiempo para las cosas de Dios. ¿Cómo debemos prepararnos? La necesidad de prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo es de suma importancia. No sería exagerado decir que la preparación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 44: Por tanto, también nosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Para prepararnos para el regreso de Jesús, debemos leer la palabra de Dios. En ella recibimos instrucción acerca de lo que debemos estar haciendo y el pecado que tenemos que evitar y resistir. La Biblia nos dice cómo podemos acercarnos a Dios, confesar y arrepentirnos, pedir perdón y obedecer el mandato de bautizarnos. Después de nacer de nuevo por medio de las aguas del bautismo, tenemos que santificar nuestra vida con la ayuda de Dios. La oración también es muy importante porque por medio de ella podemos acercarnos más a Dios y recibir su ayuda y consuelo. No es fácil llevar una vida santa hoy día porque el pecado en el mundo va aumentando cada día. Si hemos de perseverar en la vida cristiana, tenemos que orar. Jesús nos advirtió acerca de la necesidad de velar. El cuadro que él pintó de los últimos días antes de su regreso
eso nos da razón de velar por nuestras vidas. En Lucas 21, versículos 34 al 36 dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, tenemos algunas reflexiones acerca de la lección 3 y la primera reflexión dice: ¿cuál fue el mensaje de los ángeles a los discípulos mientras estos contemplaban a Jesús ascendiendo al cielo? Vemos en Hechos 1:11 que dice: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la reflexión aquí es que todo ojo lo verá, ¿verdad? Cuando Él regrese. Reflexión número 2. Jesús prometió a sus discípulos que Él vendría en una nube con gloria y gran poder. Entonces debemos de esperar que Jesús no va a venir manso y humilde como vino una vez o se presentó en Jerusalén, ¿verdad? Sobre un pollino, sino que viene con vara de hierro para juzgar a vivos y muertos. Reflexión número 3. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús representa al esposo. Entonces, ¿quién es la esposa? Obviamente es la iglesia. Entonces, la reflexión es que nosotros como iglesia pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo la iglesia, me refiero a todos los que nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Reflexión número 4. ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes? Pues que esto, ¿verdad? Que estemos preparados siempre leyendo la palabra de Dios. En la reflexión número 5 nos dice que Jesús vendrá como un lazo sobre todos los que habitan en la tierra. Entonces la reflexión es que por medio de la palabra de Dios, por medio de la escritura, nos estamos nosotros instruyendo para que cuando Jesús venga nos encuentre preparados. Y reflexión número 6 nos dice, segunda de Pedro 3 y versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice. Entonces debemos de estar preparados nuevamente, ¿verdad? No dormirnos, sino estar siempre alertas, despiertos, así como quien cuida su casa, así tenemos que estar cuidando nuestras vidas, porque de esto depende nuestra vida eterna. Reflexión número 7 y última, dice cómo debemos prepararnos para el regreso de Jesús. Pues ya hemos visto, ¿verdad? Que Dios nos ha dicho que nos vistamos con la armadura de Dios, que nos armemos con esta espada de Dios, porque si estamos así preparados, cualquier cosa que venga a nosotros con mala intención, lo vamos a poder discernir fácilmente y vamos a vencer el pecado. Muy bien, amigos. Esto ha sido nuestra lección número 3. Espero les haya sido de provecho. Vamos a hacer nuestra lección número 4 en el siguiente estudio, que se titula Venga tu reino. Les sugiero que no se las pierda. Va a estar muy interesante también. Y como siempre, ya sabes, si tiene alguna duda o alguna pregunta, no dude en llamarnos. Estamos siempre atentos, con gusto, para contestar sus llamadas en el teléfono 33 10 19 38 38. Ahí estaremos con mucho gusto para atenderles sus dudas que les surjan. Si desea hacerlo también electrónicamente, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com. Muy bien, entonces se despide de ustedes su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Hasta la próxima.